Buenas tardes. A partir de este momento inicio con la grabación de la sesión correspondiente a la semana número 2, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy. Quiero, pues, antes de iniciar con la socialización de la guía, voy a compartirles esta sección de la plataforma. Para que pues tengamos como claridad a dónde vamos a buscar las actividades de esta semana. Hay algunos que sé que ya manejan muy bien el proceso, pero hay otros compañeros que son nuevos o de pronto aún no han adquirido la destreza para poder ubicar los elementos de trabajo. Entonces, cuando ustedes hagan el ingreso a sus plataformas, van a ir por la sección académico, luego van a educación virtual, cursos virtuales. Cuando hagan este proceso, ustedes van a encontrar el módulo que se llama Optativa Excel 1. Allí le van a dar 2 clics. Cuando ingresen, pues van a encontrar esta información. Entonces, en el momento en que le den doble clic sobre el módulo, van a encontrar esta información. Aquí están ya las 4 actividades programadas, cada una con su respectivo nombre. Recuerden que cuando ustedes estén en este espacio, no deben ingresar por las lecciones, porque las lecciones en algunos momentos los bloquean, sino que deben dirigirse directo a la sección de las tareas, que es donde van quedando los registros de lo que nosotros vamos trabajando semana a semana, los envíos que ustedes hacen, en lo que yo les voy compartiendo en la plataforma. Entonces, la clase anterior nosotros trabajamos la lección número 1 que se llamó entorno. Voy a abrirla un momento. Allí les dejé pues un mensaje, les dejé la grabación de la clase del encuentro virtual que tuvimos en esa oportunidad. Les dejé 2 enlaces porque recuerden que como trabajamos con la versión gratuita de Zoom, pues cada 40 minutos se nos va a generar corte. Entonces aquí están los 2 enlaces con los 2 cortes, está la guía de aprendizaje. Esto para el caso de los compañeros que aún no han podido identificar dónde encuentran los recursos para trabajar. Bueno, asimismo, vamos a encontrar pues lo que vamos a socializar en la clase de hoy, que se llama la actividad operaciones básicas. Y quiero hacerles de pronto una aclaración respecto a varias consultas que me han hecho a través del WhatsApp, que por qué les aparecen como todas las tareas de una vez. Lo que sucede es que cuando el módulo inicia, a mí me gusta de una vez programar el módulo completo. O sea, es decir, asignar de una vez todas las tareas y dejar listo lo del examen final. Lo que pasa es que ustedes pues no van a poder trabajar todas las 4 actividades si alguien lo quisiera hacer de una vez, porque yo voy habilitando de acuerdo a como les voy explicando. Porque no tiene sentido que les deje actividades sin haberlas socializado primero con ustedes, los que pueden conectarse. Entonces, por eso, por ejemplo, si vamos a entrar ahorita a esta tarea 3, operaciones básicas, que corresponde socializarla la próxima semana, ustedes no van a encontrar guía de aprendizaje, no van a encontrar mayor cosa, no van a encontrar grabación de clase. ¿Por qué? Porque todavía no la he socializado con ustedes. O sea, esta actividad de operaciones básicas 2 la voy a trabajar, si Dios permite, la próxima semana, o sea, de hoy en 8 días. Por eso todavía no está la guía de aprendizaje puesta aquí. Sin embargo, ustedes la pueden visualizar porque yo ya la programé y está ahí puesta en la plataforma. Si quisieran de pronto contestar el examen final en este momento, tampoco lo podrían hacer porque este examen final va sujeto a los resultados que nosotros obtengamos de la tarea número 3. Entonces, por eso no es conveniente, digamos, subirles como todo el material sin haber socializado con ustedes esa parte. Entonces, quería como clarificarles eso para que no se me vayan de pronto a enredar. En el momento en que ustedes abren el cuestionario, por ejemplo, alguien de pronto por curiosidad puede abrirlo, iniciar el cuestionario. Si no lo termina o no lo resuelve de manera asertiva, el cuestionario les queda perdido.
y el cuestionario tiene una valoración del 50% del módulo. Entonces, lo más probable es que lo pierdan porque no se han socializado con ustedes todas las actividades que se programaron. Entonces, por eso les agradezco, por favor, que no busquen nada en la tarea 3 todavía, ni tampoco vayan a resolver el cuestionario de examen final todavía. ¿Por qué? Porque les repito, no he socializado con ustedes. Inclusive, la actividad que vamos a resolver aquí en la tarea 3, la mayoría de las respuestas de este cuestionario están aquí. Entonces, por eso todavía no les he dejado actividad, entonces no se compliquen con eso, porque varios me han escrito, profe, yo entré a la actividad 3 y usted no ha puesto nada. No les he puesto porque no la hemos trabajado. Entonces, por favor, tengamos presente eso. Si hay alguien que active el cuestionario por mirar, por revisar, no lo va a poder resolver nuevamente, es decir, tiene solo una oportunidad. Como aún no tenemos la actividad de la semana 3, pues no se va a resolver de manera asertiva ese cuestionario. Entonces vamos a concentrarnos en la actividad que nos compete para esta segunda semana, que se llama operaciones básicas. Al abrirla, ustedes van a encontrar un mensaje que ya les he dejado previamente, la grabación de la clase, la van a encontrar ahora que finalicemos las orientaciones, la explicación, pero sí ya van a encontrar la guía de aprendizaje, es decir, ya van a saber qué es lo que vamos a trabajar aquí. ¿Por qué? Porque ya la estamos socializando en este espacio. Tiene una valoración del 25%, tiene una fecha de apertura. Bueno, entonces vamos a revisar en la guía de aprendizaje número 2 qué es lo que nos corresponde trabajar esta semana, según el plan de trabajo que yo ya he presentado a la institución. Seguimos trabajando en operaciones básicas. Las operaciones básicas son los 4 movimientos que todos matemáticamente conocemos, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, les propongo ejercicios que van enmarcados en ese contexto, a multiplicar, o ejercicios cotidianos donde nosotros pues aplicamos ese tipo de operaciones. Como es el módulo número 1, pues estamos trabajando sobre lo básico. En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir implementando herramientas pues ya de nivel intermedio y nivel avanzado. Entonces, lo primero que debemos hacer es abrir la hoja de cálculo o el libro de cálculo y transcribir esta tabla que ustedes ven ahora en pantalla, así tal cual como ustedes la ven, con los mismos datos, pues para que ustedes puedan corroborar las respuestas que le dan con la explicación que están recibiendo hoy. Entonces, de aquí pasamos pues a resolver cada punto de la guía. Aquí les dejé un cuadrito de fórmulas como para que ustedes puedan también apoyarse si algo se les olvida en lo que estamos trabajando ahora. Entonces, empezamos digitando la tabla. Quienes de pronto tienen en su barra de tareas ya la aplicación de Excel instalada, pues la vamos a abrir. Aquí les estoy mostrando. Quienes no la tienen ahí instalada, pues la van a buscar a través del explorador. Entonces vamos a buscar, escribimos la palabra Excel, aquí ya encontramos la aplicación o abrimos podemos darle ahí sobre la opción que desea aplicación o simplemente le decimos abrir. Siempre nos va a aparecer de esta manera. Si queremos trabajar de pronto en una plantilla o si de pronto queremos trabajar en un libro en blanco. Les daríamos clic para este caso, libro en blanco, para empezar a trabajar pues en un entorno donde no haya información. Es decir, empezamos a trabajar desde cero. Para no hacer tan extenso el video, yo ya tengo la tabla digitada, o sea, ya tenía la información escrita, es esta que les estoy mostrando acá, la misma que está en la guía de aprendizaje. Aquí voy a recordar un poco algunos temas que trabajamos en la clase anterior, como son la parte de las alineaciones, que digamos, por parte estética o por parte visual se ven bien. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el ajuste de texto. Hay un micrófono abierto, lo voy a silenciar. Si de pronto alguien necesita intervenir, pues vuelve y lo activo. La parte de las alineaciones. Entonces vamos a seleccionar toda esta primera fila, que es donde están los títulos, y vamos a utilizar las dos alineaciones que están al centro, que son estas dos que tenemos aquí, para centrar tanto por fila como por columna. Vamos a aplicarle un color, ustedes le pueden poner el que ustedes quieran.
Voy a ponerle un tono azul. Como la letra se ve un poco opaca, entonces le voy a aplicar color blanco. Voy a aplicarle negrilla. Estos son algunos cambios que ustedes lo van a hacer de acuerdo a lo que a ustedes les guste, como les parezca mejor. Bueno, y aquí vamos a darle una organización diferente a la parte de los nombres y los apellidos. Los vamos a alinear hacia la izquierda. Y todo lo que son números los vamos a dejar centrados, así como ustedes los observan aquí en la guía. Vamos ahora a trabajar un poco, a recordarles un poco sobre el ajuste del texto. El ajuste del texto corresponde a la organización de la información en una sola celda, pero en dos bloques o en dos líneas. Entonces, para este caso lo necesito aquí sobre la columna F, que selecciono. Voy y doy clic sobre la opción ajustar texto para que me quede de esta manera. Si de pronto les llega a suceder que tienen espacio suficiente, es decir, el ancho de la columna es bastante amplio y ustedes aplican ajuste del texto, no va a funcionar en dos líneas. ¿Por qué? Porque tienen espacio suficiente. El ajuste del texto funciona cuando el ancho de mi columna es pequeño. Entonces observen que ahí ya se organizó. Se mostró realmente la herramienta de ajustar texto. Cuando este esté listo, vamos a seleccionar la tabla y le vamos a aplicar todos los bordes. Esto lo hacemos desde la sección fuente. Selecciono, voy a la sección fuente y aplico todos los bordes para que me quede así rayado. Bueno, aquí que lo que corresponde a desarrollar el día de hoy es el total del consumo. Entonces el ejercicio muestra una serie de clientes identificados con un código. En este caso fueron enumerados de 1 a 10. Los clientes pues cuentan con un nombre y un apellido. Son pertenecientes o están estratificados, pertenecientes a un estrato o están ya estratificados, es decir, están clasificados en estratos 3, 4, 5 y 6. Lo veo aquí un estrato 2. Y cada uno de ellos tiene un consumo reflejado. Entonces vamos a suponer que este consumo es de energía o son metros de agua o son kilovatios de energía. Entonces, cada uno de esos clientes deberá pagar un costo por lo que ha consumido. Si este ejercicio lo aplicamos a la vida diaria, podremos evidenciar que de acuerdo al estrato de cada cliente es el valor del consumo. Entonces, es decir, vamos a aterrizar el ejercicio en qué es energía. Entonces, por ejemplo, un kilovatio de energía para un estrato 1 puede valer 500 pesos, para un estrato 2 puede valer 550. O sea, de acuerdo al estrato es el valor de cada kilovatio. Pero como hasta ahora estamos empezando, vamos a asumir que todos los estratos pagan el mismo valor por el kilovatio. Entonces, por eso aquí en la parte final de la tabla hay una celda que dice costo del kilovatio. Vamos a estandarizarlo para todos los estratos, pero dejo la claridad que en la vida real pues no funciona así. Más adelante, cuando estemos viendo funciones lógicas, vamos a implementar el ejercicio como funciona en la vida real. Pero para este ejemplo, como estamos iniciando, pues vamos a estandarizarlo, es decir, todos van a pagar lo mismo por cada kilovatio. Entonces, voy a hacer aquí un proceso de combinación para que no me quede así tan extenso aquí la tabla. Entonces, selecciono, combino y centro. Voy a ponerle un color. Listo. Entonces vamos a decir que el costo del kilovatio va a ser 650 pesos para todos los clientes, independientemente del estrato que sea. Este valor lo vamos a necesitar para poder calcular aquí el total del consumo. Entonces es muy sencillo el ejercicio de esta semana. Esto que está aquí, que vale 650, que acabo de pintar en color verde, es el costo de un solo kilovatio, o sea, la unidad. Y en el caso del primer cliente, obtuvo un consumo de 300 kilovatios. Entonces, para hallar ese total, o sea, lo que le cuestan los 300 kilovatios, debo multiplicar.
Entonces, lo primero que agrego es el signo igual. Doy clic sobre el consumo, que en este caso está posicionado en la celda E2, asterisco, porque el asterisco es quien me representa la multiplicación en informática, y lo voy a multiplicar por este valor de 650, de esta manera. Al presionar la tecla Enter, me va a dar el resultado. Me dice que esta persona debe pagar 195,000 pesos porque gastó 300 kilovatios y cada kilovatio tiene un valor de 650 pesos. Así sucesivamente sigo con el resto de los clientes que aparecen en la tabla. Entonces voy a repetir la fórmula igual. Doy clic sobre el 280, que es el consumo, lo multiplico por 650, que es el valor unitario. Y así sucesivamente realizaría el cálculo para el resto de los clientes. Como es una multiplicación, no importa si yo presiono primero el valor y luego el consumo, porque en la multiplicación el orden de los factores no me va a alterar el producto. Entonces, así sucesivamente hallaría los cálculos para el resto de los clientes. Aquí en Excel, nosotros contamos con una herramienta muy valiosa, que es la herramienta de arrastrar. Es decir, yo realizo un solo cálculo, el primero podría ser, y a través de la técnica de arrastrar, él me autocompleta todos los resultados. Es decir, yo no tendría que ponerme a hacer uno por uno, porque pues en este ejercicio sería sencillo, son solo 10 clientes, pero si tenemos ya un listado grande, al menos de 30, 40, 50 personas, 50 clientes, pues ya sería un poco más tedioso hacerlo uno a uno. Entonces la idea es que nosotros utilicemos esta técnica que se llama arrastrar. Entonces voy a eliminar estos datos de acá y voy a utilizar arrastrado. Sin embargo, ahorita ustedes van a ver que van a haber unas celdas que me van a generar error. Que ya miramos cómo se soluciona ese error. Entonces, doy clic aquí sobre el 195,000 y me ubico en la esquina inferior de la celda. Es decir, me ubico aquí, en esta parte, donde observen que el cursor cambia de forma. En este momento está en una cruz color blanco grueso. Me ubico en la esquina inferior derecha de la celda, es decir, aquí presiono el clic izquierdo y hago como si fuese a hacer un proceso de selección. Voy hasta la última celda. Observen que les dije hace un momento que podía aparecerme un error. Esto se debe a lo siguiente. Vamos a mirar por qué el error aparece. ¿Por qué me da 0? Resulta que cuando nosotros arrastramos, le damos a entender al computador o al libro de cálculo que él debe replicar la fórmula. Entonces voy a ubicarme aquí sobre la barra de las fórmulas y vamos a observar cuáles fueron los datos que él tomó para hacer ese cálculo. Aquí. Entonces, miren, voy a revisar el primero. Doy clic aquí donde está el 195,000. Si le doy clic aquí en la barra de las fórmulas, él me resalta que yo utilicé el 300 y el 650. Ahí está perfecto. Si voy al segundo, nuevamente a la barra de las fórmulas, observen que me está marcando el consumo, pero me marca la celda siguiente al valor. Entonces, por eso me da 0. Si yo multiplico 280 por una celda que esté vacía, me va a dar 0. Entonces, si yo me ubico sobre, por ejemplo, esta celda que está ya aquí bien abajo, voy aquí a la barra de las fórmulas, observemos que me marca el 450 y me está marcando una celda bien abajo. ¿Esto por qué sucede? Porque como nosotros utilizamos la técnica de arrastrar, lo que le estamos diciendo al equipo es que vaya bajando los datos. Entonces, a medida que va bajando el consumo, iría bajando también esta celda de aquí, como buscando un valor. Pues para que esto no suceda, yo voy a utilizar en la fórmula inicial lo siguiente. Esto se llama posicionamiento, es decir, yo asigno una celda fija. Entonces aquí voy al consumo, lo multiplico por el 650, que sería F13 para este ejemplo. Pero en medio de la letra y el número, yo le agrego el signo pesos para decirle que esta celda, la F13, se quede fija, es decir, que no se mueva de aquí
en el momento en que yo arrastre. Presiono Enter, con el primero no había problema. Voy a arrastrar para completar y observen que ya se solucionó ese error. Entonces, vuelvo a repetir, toda la fórmula me debe quedar con el signo pesos cuando yo necesito que un valor sea fijo, es decir, que este valor que está aquí se multiplique por todos los consumos para este ejemplo. Entonces, el 650 se queda fijo, por eso yo le agrego a la fórmula el signo pesos, solo a la F, es decir, al 650. Si yo hiciera lo mismo con la celda E, entonces le voy a decir que se quede solo en el 300 y que todo lo multiplique por 300, sería un error. Entonces, ese signo pesos yo lo voy a usar únicamente en las celdas que yo necesite que se queden quietas. En este caso, el 650 debe quedarse quieto, debe quedarse fijo. Entonces, por eso le agrego a la fórmula el signo pesos en esa letra, en la F. ¿Para qué? Para que pueda utilizar la técnica de arrastrar. Bueno, entonces aquí ya he completado en una primera instancia la tabla. Vamos ahora a calcular el consumo total. Cuando hablamos de consumo total, esto hace referencia a la sumatoria de los consumos de cada persona de manera independiente. Voy a agregarle aquí un color para que se vea, digamos, como diferencia entre los cálculos que estamos haciendo. Bueno, entonces el total consumo sería la sumatoria de todo esto que estoy señalando acá. Vamos a usar la fórmula que me facilita la suma cuando son varios datos, que sería el signo igual, que no debe faltar, la palabra suma, porque voy a sumar, abro paréntesis, puedo seleccionar todos los elementos que voy a sumar. Observen que automáticamente se bordea o se señalan, se seleccionan. Y cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter y aquí me muestra el resultado. Me dice que el valor total de los consumos de todas las personas fueron 2.150 kilovatios. Entonces, así de sencillo aplicamos una fórmula para sumar, una fórmula para multiplicar utilizando el concepto de referencia absoluta, es decir, de valor fijo, para que no se alteren los resultados. Bueno, voy a compartirles nuevamente lo que nos pide la guía de aprendizaje para esta semana, que en gran parte ya se trabajó. Ya está la tabla, ya diligenciamos la columna del valor del consumo, ya tenemos total consumo, costo de kilovatio también ya está asignado. Seguimos con el punto número 2. Vamos a agregar los formatos correspondientes a cada columna. Entonces, en referencia a los formatos, es para estandarizar el tipo de dato que yo estoy usando. Entonces, por ejemplo, estos que vemos acá son números, pero si nosotros miramos, aquí en esta sección me aparece como formato general. Entonces, vamos a modificar eso. Si yo me ubico aquí donde dice María, también está en formato general, el estrato está general, el consumo general y el total está en formato general. Observen aquí arriba. Esto siempre va a pasar por defecto. Entonces, para nosotros modificar eso, lo vamos a cambiar. Entonces, estos son números. Vamos a modificar por formato número. Entonces, selecciono. Voy aquí a la sección número. Hay una pestaña pequeña allí en la esquina. Abrimos, selecciono número. Le digo 0 decimales y acepto. Automáticamente. Ustedes dirán, pero ahí no pasa nada. No pasa nada, pero si nosotros miramos aquí en la sección, ya automáticamente me aparece número en cada uno de esos datos que yo recorra, porque ese fue el formato que nosotros le aplicamos. Ahora vamos a trabajar con estos dos. Estos son textos, que lo vamos a llevar a formato texto, porque está por defecto en general. Abrimos aquí. Vamos a formato texto. Aquí está en la parte de abajo. Y aceptamos. No vemos modificaciones, la verdad, muchas, pero si nosotros nos fijamos aquí, que es donde aparecen los formatos, ya lo vemos que están convertidos en texto. Que estos son números, textos, textos. Y ahora vamos a convertir este que está en general, que es el de los estratos,
lo vamos a llevar a número porque son números lo que estamos trabajando allí. 0 decimales y aceptamos. Consumo, consumo también es un número. Entonces abrimos la pestaña, número, 0 decimales y aceptamos. Aquí sí ya vamos a hacer una modificación, como son totales, o sea, me habla de valores, entonces voy a agregar el formato moneda, porque serían 195.000 pesos el total a pagar, 182.000 total a pagar. Entonces selecciono, nuevamente me dirijo a los formatos, voy a seleccionar moneda, que es el que me da el signo pesos y me da los decimales. Si quiero trabajar decimales, los trabajo, si no, simplemente los llevo a 0. Y en la parte del símbolo, recordemos que pues voy a trabajar con el signo pesos, pero lo vamos a posicionar en español Colombia. Aquí observen que hay una cantidad de símbolos. Nosotros posicionamos a español Colombia y aceptamos. Entonces observen que automáticamente me aparecen los puntos separadores de 1000 y los signos pesos a cada una de esas cifras que ya habíamos calculado con anterioridad. Entonces a eso hace referencia el punto de la guía cuando les pide que apliquen los formatos. Si volvemos a revisar, observen que estoy aquí ubicada sobre el código 1 y miremos que ya aparece formato número, texto, texto, número, nuevamente número, y si me ubico en el último me aparece formato moneda. Entonces ya los datos están organizados y con el formato que le corresponde a cada dato. Entonces ese ya sería el punto número 2 de la guía. Vuelvo a proyectarles nuevamente para ir siguiendo los pasos. Bueno, dice el punto número 3 que vamos a hacer un ordenamiento de esos datos por apellidos. Vamos a revisar. Quiero saber si de pronto alguno de ustedes hasta este momento en lo que llevamos tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, quiere hacer algún aporte. Si no, pues continuamos con la orientación de la guía. Bueno, ninguno me responde. Yo asumo que está clara la información que les he dado. Bueno, entonces me dice el ejercicio que ordene los datos por apellidos. Aquí hay que tener en cuenta algo importante en la parte del ordenamiento y es que la máquina, el computador, está organizado para hacer el ordenamiento siempre por la primera columna. Es decir, que me iría a ordenar por códigos si yo hago el proceso de ordenamiento normal. ¿Cómo ordenamos? Seleccionamos toda la tabla y podemos irnos a la sección modificar y en modificar está el icono de ordenar. Entonces lo abrimos, yo le puedo ordenar de menor a mayor o mayor a menor. Esto en un ordenamiento sencillo. Aquí ya están ordenados del 1 al 10, es decir, de menor a mayor. Voy a hacer el ordenamiento ahora de mayor a menor, es decir, que el número 10 va a quedar primero. Pero quiero que observen algo, que ese ordenamiento lo va a hacer, como es por defecto, lo va a hacer por el código. Entonces vamos de mayor a menor. Y observen que el número 10 quedó primero, 9, 8, 7, 6, 5. Entonces siempre cuando yo hago ese uso de esa herramienta, él me va a ordenar por la primera columna, es decir, por los datos que yo tenga en la primera columna y me va a mover el resto, pero por la primera columna. En este caso, la guía nos pide que hagamos un ordenamiento por apellido, pero el apellido está en la columna C. Entonces aquí yo debo hacer un ordenamiento personalizado. Entonces voy a la sección donde a modificar, ubico el icono para ordenar y filtrar y le voy a dar clic a la opción orden personalizado. Entonces aquí me va a aparecer esta ventana. La primera sección de esa ventana me pregunta que si yo voy a organizar por qué motivo, es decir, por qué columna. Entonces está la de código, está nombre, yo voy a marcar apellido porque así me pide la guía que organice por apellidos. Valores lo dejamos así tal cual como está. O sea, aquí no hacemos ninguna modificación.
Y en el criterio de ordenación le vamos a decir que me organice los apellidos de la A a la Z. Es decir, primero los de A, luego los de B, C, D y así sucesivamente. Entonces, aquí estoy haciendo un orden personalizado por apellidos. Valores se dejan igual y aquí yo le puedo configurar que sea de Z a A o A a Z o de menor a mayor o mayor a menor. En este caso voy a decirle que me ordene de la A a la Z y finalmente aceptamos. Cuando nosotros damos clic sobre aceptar, observemos que el primer apellido que me aparece es Caicedo, o sea, no hay apellidos por A, no hay por B, entonces él inmediatamente pasa a la letra que sigue, C, D, E, F, G, H, I, J, así sucesivamente, dejándome de último a Suárez, que pues ya es de las últimas letras del abecedario. Observen que en la medida que él va haciendo estos movimientos, la información que le corresponde a cada uno de los clientes, él la va llevando consigo. Es decir, la información no se pierde. Es decir, que si yo hago un ordenamiento y María Caicedo es estrato 4 y consumió 300, esa información continúa tal cual como estaba cuando nosotros la digitamos. Vamos a corroborar eso en la guía. María Caicedo, estrato 4, consumo 300. Entonces miremos la guía. María Caicedo, estrato 4, 300 de consumo. El último estaba Sebastián Rivera, estrato 3 y 120. Vamos a mirar dónde quedó. Sebastián Rivera, estrato 3, consumo 120. Entonces observen que va llevando la información que le corresponde a cada uno de los clientes, la va llevando consigo. Es decir, que el hecho de que se organice, se ordene, no, la información no se pierde, sigue siendo de cada uno de los registros que se van almacenando. Bueno, ahora miremos el siguiente punto de la guía que corresponde a agregarle los bordes a las celdas que han sido usadas. Ya los bordes los tenemos. Vamos a usar o a graficar nombre y consumo para finalmente enviar la actividad a la plataforma. Entonces, ya los bordes están puestos. Me pide la guía que grafiquemos los nombres, o sea, la columna B, y grafiquemos los consumos, o sea, columna B y columna E. Pero como ustedes se dan cuenta, no podemos hacer la selección así de manera normal porque seguiría incluido apellido y estrato. Y no debemos incluirla dentro de la gráfica. Entonces, aquí tenemos que hacer un proceso adicional. Vamos a seleccionar los nombres. Les recuerden, por favor, incluir el título, es decir, desde B1 hasta B11. Aquí vamos a presionar en el teclado una tecla que se llama Control, que la vamos a ubicar en una de las esquinas del teclado. Voy a abrir acá un momento para los que de pronto no conocen la tecla Control de pronto no la logran identificar en el momento. Entonces aquí está la tecla Control, ya les muestro la imagen. Entonces la tecla Control es esta tecla que observen que está en toda la esquina del teclado. Normalmente la encontramos ahí en la esquina inferior izquierda, aquí se las estoy señalando. Aquí hay una imagen de un teclado completo. Es esta tecla que está aquí bordeada en color rojo y que les estoy señalando. Entonces vuelvo al ejercicio, selecciono el nombre, presiono la tecla Control, la tengo ahí presionada o sostenida, no la suelto, y me voy a la columna E, que es el consumo. Recuerden, seleccionamos el título y todos los datos. Entonces observen que pude hacer como ese salto entre columnas sin que se incluyera apellido ni estrato. Teniendo ya seleccionadas estas dos columnas, voy al menú Insertar. Y allí en el menú Insertar, yo voy a la sección de los gráficos y escojo el tipo de gráfico que quiero usar para este ejercicio. La guía me dice que sea en diagrama de barras. Entonces vamos a escoger el diagrama de barras. Aquí tengo varios modelos. Puedo escoger este. Voy a escoger ese tipo de gráfico.
lo ubico dentro del documento. Aquí lo que hice fue arrastrarlo. Voy a dejarlo un poco más pequeño para que alcancemos a visualizarlo en pantalla. Entonces aquí ya está la interpretación gráfica de las dos columnas que me piden. Entonces aquí están los nombres, los consumos resaltados, porque eso fue lo que graficamos aquí. Nombres y consumos. Si de pronto nosotros queremos agregarle algún tipo de diseño a este gráfico, pues simplemente lo tenemos seleccionado con un clic. Puedo agregarle fondo negro, puedo agregarle una cuadrícula al fondo, líneas. Puedo usar diferentes tipos de estilo, como ustedes observan aquí. Yo le voy a dejar este en color negro. Entonces este, aparte de que me agrega ese tono, a cada barra me le pone el valor. Esto se hace, pues digamos, como para que visualmente sea más agradable, pero también me sirve para que la información esté como un poco más precisa. Entonces yo ya sé que si voy a trabajar con los datos de Viviana, tiene 300, Sebastián 120, esto por si de pronto yo no tengo la tabla a la mano como la estoy visualizando ahora. Entonces, ya cuando llegue a este punto, que ya he graficado la información, vamos a guardar, archivo, guardar como, podemos escoger el escritorio o los documentos, como ustedes quieran. Lo vamos a llamar operaciones básicas. Lo guardamos. Verificamos la barra de los títulos, que es esta barra que aparece en la parte superior. Para este modelo está en una barra color rojo, de pronto ustedes la pueden encontrar en color blanco. Tiene el título que le agregué, que es el nombre que yo le agregué, se llama operaciones básicas, eso es lo que aparece en mi barra de títulos. Finalmente, vamos a la plataforma. Finalmente vamos a la plataforma y vamos a hacer el envío de la actividad, una actividad muy sencilla para esta semana. Ustedes aquí van a entrar, recuerden, a la tarea número 2, a la tarea de la semana 2. Van a encontrar aquí un botón en color azul, le van a dar clic a responder tarea, luego cargar archivo y ahí buscan, ubican el archivo que acabaron de trabajar y lo van a subir a la plataforma y finalmente lo envían. Aquí no me aparece el botón azul porque esta es mi plataforma y pues yo no tengo opciones de enviar porque fui quien propuso la actividad. Entonces, esto sería lo que corresponde pues a esta segunda sesión de clase. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Si de pronto en el momento no hay, ya hasta que se nos corta la sesión. Si de pronto les surgen inquietudes,